amigos, bienvenidos a una emisión más de Vagabundeando. En esta ocasión les traemos un lugar emblemático de la capital. Mi nombre es Viviana Gil. Tienes toda la razón, Vivi, ya que nos encontramos al sur de la Ciudad de México en el Museo Dolores Olmedo, y el cual se encuentra ubicado en la Noria Xochimilco. Así que como todos los lunes decimos, a vagar se ha dicho. Como se los comentábamos, el día de hoy estamos en un lugar que seguramente les va a encantar, y no solamente por su belleza, sino también por toda la historia que este encierra. De hecho, el Museo Dolores Olmedo es un lugar lleno de pintura y color, el cual no nada más es un museo ubicado al sur de la Ciudad de México, sino también un recinto que nos narra la vida artística de México. Así que después de este pequeño corte comercial, iniciamos con este particular recorrido. Por lo tanto, no se desconecten del programa más aventurero que tiene la red, Vagabundeando. Volvemos. ¿Ya estás harto de escuchar las mismas canciones melosas de siempre? ¿O eres de los que les gusta ponerle un soundtrack a tu vida? Pues entonces, Conexión Sónica es el espacio perfecto para ti. Déjate seducir por la magia de los viernes musicales, Donde José Carlos y Diana te presentarán a los grandes ídolos del futuro. así que no se desconecten porque como cada viernes de poderosa música, La conexión ha comenzado. Inspírate el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. Ya estamos de regreso, y antes de empezarles a hablar de este museo, les vamos a contar un poquito sobre la vida de esta singular y talentosísima mujer, por la cual este recinto lleva su nombre. Tienes toda la razón, Vivi, ya que la cultura en México ha sido el resultado de grandes esfuerzos tanto públicos como privados, y en la preservación y patrocinio de los grandes artistas que hemos tenido, ha habido personajes determinantes para que esta labor se culmine. Dentro de estas personalidades, alguien que ocupó un lugar primordial en el siglo XX fue Dolores Olmedo, cuyo talento y sensibilidad le permitieron comprender antes que a muchos el valor de la obra de dos íconos fundamentales del México contemporáneo, Diego Rivera y Frida Kahlo. Más allá de su relación personal con el maestro Rivera, Dolores Olmedo se caracterizó por una enorme generosidad y por una constancia ejemplar en la tarea de preservar la obra de su amigo artista. La historia de Lola es un testimonio de determinación, carácter y visión de futuro. Con perspectiva nacionalista, Dolores vio en México una gran veta de cultura y arte que la llevó a poner su vida al servicio de estos y a constituirse en una de las grandes mecenas del siglo XX. Ella explicaba su afán por coleccionar arte con dos razones esenciales: una, el amor a la belleza, y la otra, la absoluta convicción de rescatar la obra de Rivera, a quien admiró y respetó profundamente. Mucho tiempo después de haber inaugurado su museo, Dolores Olmedo solía decir lo siguiente: la creación de un museo no sería posible sin la educación cercana y el contacto directo con el arte. En ese sentido, viviré eternamente en deuda con mi madre, la profesora María Patiño Suárez, viuda de Olmedo, quien supo siempre enriquecer mi espíritu, además de enseñarme a compartir esa riqueza. Ella repetía como una oración constante: si tienes algo, tienes la obligación de compartirlo con tus semejantes. Y esa lección nunca la he olvidado ni la olvidaré. ¿Y qué razón tiene? María de los Dolores Olmedo y Patiño Suárez nació en Tacubaya, Ciudad de México, el 14 de diciembre de 1908, en vísperas de la Revolución Mexicana. En 1914, con tan solo 6 años de edad, Lola pierde a su padre. Seguramente esta fue una dolorosa experiencia que moldeó desde pequeña su habilidad para recuperarse y perseverar. Por otro lado, su madre, María Patiño Suárez, fue una de las primeras 5 maestras egresadas de la Escuela Normal para Señoritas y fue también fundadora de una de las primeras escuelas primarias al aire libre, el Pípila, cuando el papel de la mujer se relegaba al hogar.
En su juventud, Lola estudió leyes, aunque terminó cursando una carrera artística en la Academia de San Carlos. Sin embargo, el encuentro que determinó su acercamiento con el arte y de alguna manera marcando su destino, se registra en 1928 cuando conoce a Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública. De hecho, Dolores Olmedo solía recordar cuando conoció al maestro Diego Rivera. Ella acompañaba a su madre, la profesora María Patiño Suárez, viuda de Olmedo, a realizar un trámite escolar. Llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en donde Diego Rivera pintaba sus murales. Su madre, que era amiga de artistas y mujer culta, no se negó. Rivera tomó algunos apuntes de Dolores y más tarde realizó 26 o 27 dibujos al desnudo de Olmedo, según lo recordaba ella. Uno de ellos lo seleccionó Rivera para obsequiárselo a su joven modelo, y otros más los aplicó en una de las escaleras de la Secretaría de Educación Pública. Este breve pero significativo encuentro marcaría para siempre la vida de Dolores Olmedo, quien sabía la importancia de Rivera dentro del mundo de la cultura y la historia del arte. Años más tarde, hacia 1954 y tras la muerte de Frida Kahlo, Dolores Olmedo vuelve a encontrarse con Diego Rivera. Junto con un grupo de amigos viajan a Janitzio para participar en las ceremonias del Día de Muertos, que se llevaban a cabo en el lugar. Este hecho les permitió retomar la vieja amistad que había surgido más de 20 años atrás y que perduraría hasta la muerte del pintor. Ya estamos de regreso aquí con Felipe Nava. Felipe Nava, muchas gracias por esta pequeña entrevista. ¿Nos puedes decir cuál es tu función con estos animalitos y nos los puedes presentar? Cómo no, yo soy el cuidador de los perros xoloscuintles de aquí del Museo Dolores Olmedo y les presento aquí a 3 de nuestros perritos. Él es Xolot, él es Tlaloc y ella es Paqui, nuestra cachorrita más joven. Pues de hecho, Felipe, sabemos que estos animalitos eran pues los animales sagrados en la época de los aztecas. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la historia de este animalito para todos los vagabunderos que no la conozcan? Cómo no, claro que sí. Bueno, estos perritos se pensaba que eran sagrados porque primero se pensaba que eran un regalo del dios Xolotl, que es el dios de la vida y de la muerte. Y se pensaba que estos perritos tenían la función de ayudar a las almas de los muertos a cruzar el río Chiconahuapan, que los llevaba por el inframundo y así pudieran llegar con los dioses. Entonces ocupaban un lugar muy importante en la religión prehispánica. Se les sacrificaba a veces en algunos rituales al dios Tlaloc para mejorar la temporada de lluvia, y también se usaban para... Se enterraban con algunos de sus dueños o con algunas personas importantes. De hecho, hay tumbas, la más importante en Tonalá, Jalisco, con 5 ejemplares de estos perritos enterrados con sus dueños en sus tumbas. ¿Eran enterrados vivos o ya también los animalitos habían fallecido? No, los sacrificaban primero y luego ya los enterraban con sus dueños con un lacito al cuello. Muy bien. Y aparte de los sacrificios que se hacían, ¿es cierto que también eran como que su alimento en algunos casos? Bueno, sí, estos perritos eran fuente importante de alimento porque aquí en México pues no contábamos con animales domésticos como las reses, los cerdos o las gallinas. Entonces pues era lógico que un animalito como el perro o el guajolote, pues siendo animales domésticos, pues fueran parte importante de la dieta del pueblo prehispánico. De hecho hay muestras arqueológicas que lo demuestran. ¿Y nos podrías hablar acerca de un poquito del carácter de estos animalitos? Porque muchas personas pueden pensar que son agresivos por su apariencia, ¿no es así? Sí, de hecho, mucha gente que viene aquí, lo primero que pregunta es si son agresivos. Y bueno, como pueden ver, no, son muy cariñosos y juguetones. Y bueno, esto tiene mucha lógica porque es un animal que lleva más de 2000 años domesticado. O sea que en sus genes tiene esta cercanía con el hombre muy, muy estrecha. Entonces es un error, son sumamente dóciles. Obviamente pueden ser un poco desconfiados al principio, pero son abiertos a sociabilizar y a ser leales y dóciles con sus dueños. Así es. Y de hecho, Felipe, yo tengo una duda. ¿Estos animalitos son descendientes de los que tuvo en su origen Dolores Olmedo en este museo? Así es, estamos hablando que tenemos ya una 9ª generación. Y estos perritos pues han estado, todos ellos han nacido aquí y se ha mantenido una cría. Tenemos un programa de reproducción que se asegure la preservación de esta raza tan importante para nosotros. Me imagino que son caros estos animales, ¿no es así? Pues sí, pueden serlo porque todavía son perros pues no comunes, son difíciles de ver. El rango puede ser muy variado, pero un perro pues que sea realmente un xoloscuintle y que venga de padres xoloscuintles, pues sí puede ser bastante caro. Interesante esta pequeña biografía de Dolores Olmedo, ¿no crees, Jan? Tienes toda la razón, Vivi, pero ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte comercial para seguir recorriendo los jardines y los pasillos del Museo Dolores Olmedo? Así que, volvemos. ¿Estás cansado de estar encerrado viendo programas aburridos en la tele? ¿O soportando a tus primitos dando guerra en casa? Pues entonces, toma tu mochila y cada lunes viaja al lado de Juan Carlos y Viviana
Hola, ¿cómo están, vagabunderos? Es un verdadero placer que nos acompañen en otro lunes de vagabundeo por otro de los lugares que seguramente les va a fascinar. Conociendo y explorando los lugares más hermosos que tiene el Distrito Federal. Inspira TV, la televisión hecha para personas como tú. A vagar se ha dicho. Ya estamos de regreso, amigos vagabunderos, y ahora nos toca a nosotros hablarles sobre la historia que encierra este magnífico lugar. El Museo Dolores Olmedo alberga las colecciones de arte donadas por su fundadora, obras de los pintores Diego Rivera, Frida Kahlo, Angelina Beloff, piezas de arte prehispánico y arte popular, esculturas de madera talladas durante el siglo XVII y algunos de los muebles que decoraron la que fuera casa de la coleccionista. Rodeado de hermosos jardines que incluyen una gran variedad de plantas de origen mexicano y animales entre los que destacan sus pavos reales y perros xoloescuintle, el Museo Dolores Olmedo es un espacio que, en muchos sentidos, está dedicado a exaltar la mexicaneidad. Asimismo, continuamente ofrece exposiciones temporales que muestran expresiones artísticas y culturales, tanto nacionales como de otras partes del mundo. Dolores Olmedo fue la principal coleccionista de las obras de Diego Rivera y asesorada por el pintor también coleccionó las obras de Frida Kahlo y mucho del arte prehispánico que tengo en este sitio, lo cual condujo una de las donaciones más importantes que se le ha dado al pueblo de México, como es la creación de este museo, el cual lleva su nombre. Dolores Olmedo decidió crear un espacio en el cual exhibiría toda la colección de arte de su propiedad en el conjunto de habitaciones de la casa que hasta ese entonces era conocida como La Noria. Se dio inicio a una nueva construcción, la cual albergaría las habitaciones que ella ocuparía. De hecho, nos encontramos en la habitación principal de Dolores Olmedo. Esta construcción se ubicó al sur del antiguo casco de la hacienda y se ligó al mismo a través de terrazas y escaleras, procurando que su estructura arquitectónica se asemejara a la original, creando una armonía visual con las áreas verdes. Esta nueva casa fue habitada por Dolores Olmedo desde 1988 hasta el día de su fallecimiento, el 27 de julio del 2002, mientras que la que había ocupado anteriormente fue habilitada como área de exhibición y desde 1994 ha funcionado como museo. Doña Lola dejó estipulado que en su fallecimiento esta casa pasara a formar parte del conjunto del museo, donando todo lo que en su interior se encontraba, para acrecentar el fideicomiso y exhibirse al público. Es por ello que los espacios han sido adaptados para que el visitante disfrute de un recorrido no solo por la casa, sino también por la vida de su fundadora, quien durante muchos años se resistió a hablar de ella misma, dejando a la posteridad el reconocimiento a su labor como promotora y difusora del arte mexicano. Las salas de exposición permanente llamadas habitaciones privadas se encuentran ubicadas frente al Jardín de los Xoloescuintles. Ahí se exponen objetos que formaban parte de la decoración original de la casa como marfiles, porcelanas, pinturas, etc. Además, con la finalidad de que el público conozca aspectos de la vida y la obra de la señora Olmedo, se presenta un buen número de fotografías, dibujos, retratos, caricaturas y documentos que permiten apreciar su trayectoria dentro de la vida del México del siglo XX. Las primeras obras que Diego Rivera le dona a Dolores Olmedo son dos litografías que el artista le obsequia en 1930, una su autorretrato y otra Desnudo de Dolores Olmedo, ambas con sendas dedicatorias. Al casarse Olmedo con el periodista Howard Phillips y debido a un malentendido, Dolores se ve en la posición de regresar las impresiones a Diego, quien las guarda hasta 1955, año en que le fueron obsequiadas al coleccionista por segunda ocasión. Mientras Diego Rivera estuvo casado con Frida Kahlo, el distanciamiento entre el pintor y Dolores Olmedo fue muy notorio, esto debido a la rivalidad que existía entre Frida Kahlo y Dolores Olmedo desde los años preparatorianos. No fue sino hasta la muerte de Frida Kahlo en 1954 que la amistad entre el pintor y la ya caudalada empresaria se reanuda plenamente. El núcleo de la colección Beloff fue inaugurado en 1994, precisamente 2 días antes de que el museo abriera. De hecho, esto ocurrió cuando Lola adquirió 40 grabados del coleccionista Javier Girón de la Peña.
Con la notable excepción del paisaje en óleo Tepoztlán, las obras en exhibición en el museo mayormente representan el periodo temprano de Belov, acuarelas, dibujos, grabados originales y grabados en madera que fueron creados en Francia durante los años 1910 hasta los años 20. El Museo Dolores Olmedo resguarda uno de los repositorios más importantes del arte en México. Sus testimonios arqueológicos precolombinos constituyen una singular visión del arte y la cultura de nuestro país. Como es sabido, Diego Rivera era un fanático coleccionista de la arqueología de nuestro país y seguramente al admirar los bellos y curiosos objetos de la colección del pintor, Dolores Olmedo se convirtió gradualmente en una afanosa coleccionista. No se cuenta con el dato preciso de la primera pieza prehispánica que adquirió la señora Olmedo. Es factible considerar que el objeto inicial hubiera sido un perro xoloescuincle de Colima. Estas hermosas figuras se caracterizan por su gran naturalismo. Son generalmente de un rojo muy pulido. De todo el conjunto de la colección, se advierte que los canes se muestran en muy diversas posiciones, sentados, echados de costado, bailando, etc. En México, las manifestaciones populares se convirtieron en piezas de museo a partir de los años 20, cuando muchos artistas, intelectuales y políticos se interesaron por rescatar el auténtico arte del pueblo. Entre las colecciones más importantes que se han formado está la del Museo Dolores Olmedo. Hay obras de Teodora Blanco, quien bautizó a sus piezas decoradas con pastillaje como barro bordado, y que decía que trabajaba a lo rústico sus maravillosas figuras en técnica de alisado. ¿Y qué decir de la cartonería en la que destaca la obra de doña Carmen Caballero, La Judera, favorita de Diego Rivera? Y en este ámbito destaca también don Pedro Linares, creador de los alebrijes, palabra que fue inventada por él para bautizar a sus obras fantásticas. Ambos artistas, Caballero y Linares, son originarios de Celaya, Guanajuato, y dieron vida a la muerte en sus creaciones acerca del tema. Su mayor mérito es haber dado volumen y movimiento a las figuras que años atrás grabó en zinc don José Guadalupe Posada, aunque jamás las hubieran visto porque también estaban llenas de gracia y movimiento y fueron hechas en otra técnica, material y dimensión. También hay obra de Mónico Soteno, integrante de la dinastía de alfareros de Metepec, Estado de México, que fundó doña Modesta Fernández, su señora madre. Mónico murió pero no su estilo, entre la que destaca Alfonso, gran maestro del arte popular. Hay piezas de la familia Escárcega, también de Metepec, así como grandes tibores de la mayólica, mejor conocida como Talavera, de la familia Guevara. Dentro del Museo Dolores Olmedo podemos encontrar la Sala de Cultura Popular Vagabunderos, donde se encuentra una figura representativa que es el árbol de la vida. También encontramos un sinnúmero de cartonería bastante impresionante, como por ejemplo la que está a mi lado izquierdo, que se llama Salón México. Y a mi lado derecho, la pulquería. Eso sin contar las innumerables figuras en barro y Talavera Vagabunderos. Un sitio especial ocupan las piezas de la factoría conocida como Carretones, que allá por el rumbo de la Merced fundaron don Odilon Ábalos y su hermano, la cual a principios del siglo XXI lamentablemente desapareció dejando tras de sí una tradición secular. Afortunadamente en el museo existen varias piezas que nos dan idea del valor de la producción de la citada factoría conocida como Carretones. Representaciones de elementos de la identidad nacional como los hombres y las mujeres del pueblo, los magueyes y los momentos de descanso a manera de escape de la rutina son algunos temas que interesaron al pintor Pablo O'Higgins. Dichas escenas forman parte de una colección de 30 litografías del artista de origen estadounidense, perteneciente al Museo Dolores Olmedo, que se presentan en la muestra Pablo O'Higgins, oficio gráfico. La colección de litografías del Museo Dolores Olmedo permaneció en el anonimato por más de 8 años, resguardada en la biblioteca de este recinto, como si fuera una más de los libros del acervo. Nos complace mucho presentar esta colección y acercarnos de nuevo a la obra de Pablo O'Higgins. Pues qué bueno que en nuestro bello Distrito Federal Vivitoa se puedan apreciar lugares como este que nos recuerdan nuestro rico y bello pasado. Así es, Yanni, yo los invito a que vengan a conocer más sobre el arte que ha existido en México y les aseguro que no se van a arrepentir, pero mientras tanto nos vamos a ir nosotros a un pequeño corte comercial. Así que regresamos más rápido que un relámpago a su programa favorito Vagabundeando. Así que, volvemos. En Inspira TV queremos que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook.
y Twitter. No dejes de visitar nuestra página oficial www.inspiratv.com.mx, donde puedes consultar la programación y ver las emisiones más recientes. Inspira TV. Sin lugar a dudas, vagabunderos, el Museo Dolores Olmedo nos lleva a recorrer toda la historia artística que guarda México, ¿no es así, Vivi? Así es, Jan, y el recorrido estuvo maravilloso. Tienes toda la razón. Sin embargo, ha llegado la hora de despedirnos, así que se desconecta de ustedes Juan Carlos de la Mora Y Viviana Gil, recordándoles que nos pueden visitar cada semana en www.inspiratv.com.mx y si quieren saber más de la programación o de la página, nos pueden visitar también por Facebook y Twitter. Además, si quieren dejarnos sus sugerencias y comentarios, lo pueden hacer en información@inspiratv.com.mx. Y si quieren saber todo lo relacionado con Vivi conmigo, lo pueden hacer en Facebook /Vivis Gil o Twitter @Viviana Gil-. Y si quieren seguir a Jan, es Facebook /JC de la Mora Original y en Twitter es @Jan de la Mora. Así que como decimos todos los lunes, Viviana, hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Vagabundeando. En esta ocasión les traemos un lugar emblemático de la capital. Mi nombre es Viviana Gil. Tienes toda la razón, Vivi, ya que nos encontramos al sur de la Ciudad de México en el Museo Dolores Olmedo, y el cual se encuentra ubicado en la Noria Xochimilco. Así que como todos los lunes decimos, a vagar se ha dicho. Estamos de regreso y antes de empezarles a hablar de este museo, les vamos a contar un poquito sobre la vida de esta singular y talentosísima mujer, por la cual este recinto lleva su nombre. Tienes toda la razón, Vivi, ya que la cultura en México ha sido el resultado de grandes esfuerzos tanto públicos como privados, y en la preservación y patrocinio de los grandes artistas que hemos tenido, ha habido personajes determinantes para que esta labor se culmine. Dentro de estas personalidades, alguien que ocupó un lugar primordial en el siglo XX fue Dolores Olmedo, cuyo talento y sensibilidad le permitieron comprender antes que a muchos
Como se los comentábamos, el día de hoy estamos en un lugar que seguramente les va a encantar, y no solamente por su belleza, sino también por toda la historia que este encierra. De hecho, el Museo Dolores Olmedo es un lugar lleno de pintura y color, el cual no nada más es un museo ubicado al sur de la Ciudad de México, sino también un recinto que nos narra la vida artística de México. Así que después de este pequeño corte comercial, iniciamos con este particular recorrido. Por lo tanto, no se desconecten del programa más aventurero que tiene la red, Vagabundeando. Volvemos. ¿Ya estás harto de escuchar las mismas canciones melosas de siempre? ¿O eres de los que les gusta ponerle un soundtrack a tu vida? Pues entonces, Conexión Sónica es el espacio perfecto para ti. Déjate seducir por la magia de los viernes musicales, donde José Carlos y Diana te presentarán a los grandes ídolos del futuro. Así que no se desconecten porque como cada viernes de poderosa música, la conexión ha comenzado. Inspira TV, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado.